Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva serie de programas que ofrecerá a partir del día de hoy el Canal 22 a todo su auditorio en la República Mexicana y también para nuestra audiencia que vive fuera del país y que nos sigue a través de la señal internacional. En esta serie Agenda México 2012 tendremos la oportunidad de conversar y conocer los puntos de vista de muy destacados especialistas en diversas materias que consideramos como apremiantes para construir una agenda de peticiones ciudadanas a fin de ampliar la discusión y deliberación de los asuntos que son de interés público. Agenda México 2012 es un espacio de comunicación libre y plural para que ciudadanos con diferentes opiniones y simpatías expresen sus puntos de vista y sugerencias sobre determinados temas que son claves para impulsar los cambios que requiere el país. En esta ocasión haré la presentación según el orden alfabético. Contamos con la presencia del maestro Virgilio Andrade, exconsejero electoral del IFE y actualmente académico del ITAM, del maestro Bernardo Batis, exprocurador de Justicia en el Distrito Federal en el periodo 2000-2006, del maestro Fernando Gómez Montt, exsecretario de Gobernación y abogado penalista, y de la doctora Ana Laura Magaloni, profesora investigadora del CIDE, para que nos hablen sobre la importancia, los retos y pendientes que tiene el Estado mexicano para fortalecer y consolidar un Estado de Derecho que pueda proteger y garantizar la seguridad y justicia que demanda la sociedad con el mayor apremio. Muchas gracias a todos por acompañarnos. A ti por invitarnos. Gracias. Pues bien, empezando por hacer un balance previo, les pregunto, ¿qué opinión les merece el estado general que guarda nuestro Estado de Derecho? Tenemos un régimen legal fuerte, regular, débil. Ana Laura. Bueno, yo creo que aquí tiene México grandes retos todavía, en el tema de cómo fortalecer el papel que juega la ley, las instituciones legales, la capacidad del Estado para detectar y pacificar conflictos vía las instituciones legales, las políticas de acceso a la justicia, la confianza que nos merecen los órganos jurisdiccionales, la capacidad de estos, no solamente para atender casos, sino para dar soluciones que hagan sentido, que resuelvan los dilemas de una sociedad, que generen incentivos para no seguirnos peleando. Yo creo que esta es una asignatura compleja y pendiente, de la cual creo que hemos ido avanzando, pero en mi opinión nunca hemos diseñado un trazo sólido de cuál es el camino del conjunto de problemas que tendríamos que atender para resolver o para fortalecer el sistema jurídico, el Estado de Derecho, etcétera. Creo que hemos ido resolviendo partecitas, pero nunca ha habido un trazo amplio que nosotros podamos decir, por aquí va y estos son los pasos que nos gustaría dar, ¿no? Virgilio Andrade, nuestro Estado de Derecho, fuerte, regular, débil. Tiene muchos contrastes porque la misma construcción del Estado de Derecho en México tiene su complejidad. Para empezar, somos un régimen federal y en ese sentido tenemos un conjunto de reglas que aplican a todo el país de manera general, de manera igual, pero también cada entidad federativa va generando sus propias reglas y su propio Estado de Derecho. Entonces tenemos desde contrastes tan interesantes en términos de avance, como es el hecho de que vaya ganando terreno la protección de los derechos humanos en la Constitución, hasta situaciones estadísticamente lamentables, como el hecho de que entre el 95 y el 98% de los delitos del orden común a nivel local permanezcan en términos relativos en la impunidad. En ese sentido, esta situación de contrastes hace compleja una agenda de cómo pensar los pasos para ir avanzando en términos del Estado de Derecho. A mi juicio, ese es un punto importante dentro de la reflexión de la agenda en materia del Estado de Derecho y seguridad. Maestro Batis, si tuviéramos que hacer un diagnóstico muy rápido ante los fenómenos de inseguridad, ante los fenómenos de violencia, alta violencia, ante los fenómenos de impunidad, ¿cómo es que se encuentra el Estado de Derecho en México? Bueno, en mi opinión, uno de los problemas, y creo que muy importante, del Estado de Derecho en México es que tenemos todo un laberinto muy complicado de leyes. En cuanto a la seguridad y la delincuencia, haré alguna reflexión, pero creo que tendríamos que atender primero a las causas y luego
a perseguir a los delincuentes. Pero en cuanto al sistema complicado, pareciera que tenemos un reflejo condicionado. Sucede algo y hay que hacer una ley para resolver ese algo. Están los trailers que hace unos días provocaron 2 accidentes muy graves y entonces todo el mundo se acuerda de que hay que regular los trailers. O sucede un atentado en los casinos y hay que regular los casinos. Yo creo que esa forma de reaccionar ha sido muy mala. En la historia larga que tengo en la vida política de México, recuerdo que cada candidato a la presidencia y que cada presidente que llegaba del PRI, me estoy refiriendo, pero siguió el sistema después, llegaba con sus proyectos bajo el brazo, los que se les habían ocurrido a él o a su equipo, y se ha hecho toda la legislación un laberinto, un mazacote, y eso es donde hay que poner orden. Finalmente creo que cualquier ley, casi cualquier ley, es buena si hay atrás una buena intención de aplicarla correctamente y si se tiene un sentido de servicio a la gente. Fernando Gómez Montt, ¿cuál es el estado que guarda nuestro sistema legal en México? ¿Tú lo ves con los elementos? Veamos al régimen político en términos de un modelo. El régimen político pasó de un sistema autoritario a un sistema mucho más democrático, sometido a competencias electorales para la asunción del poder, y desplegó, como decía Ana Laura, estas reglas del juego, estas reglas de acceso a la responsabilidad pública, pero como venía de un sistema autoritario, estas reglas se despegaron con una profunda desconfianza del principio de autoridad. Entonces se construyó un sistema democrático con un concepto de autoridad vacuo, endeble, ambiguo. En el momento en que la democracia empezó a demostrar su disfuncionalidad para garantizar las libertades fundamentales de los ciudadanos y seguridades básicas, se repensó. El Estado autoritario solo transmitió 2 instituciones de manera privilegiada en la alternancia al siguiente sistema. Las Fuerzas Armadas y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, que decidieron someterse a quien resultara electo, y un poder judicial federal profesionalizado que transitó y sobre el cual se ha construido buena parte de las reglas, inclusive de juego y de arbitraje político, constitucional y democrático. Pero otras no. Esas Fuerzas Armadas llegaron con una sobreresponsabilización en materia de seguridad que ya no alcanzaba cuando en México la actividad política empieza a generar escenarios de enfrentamiento entre la autoridad y los ciudadanos que no puede estar en manos de las Fuerzas Armadas, por su origen popular, por su origen social. Entonces, se tiene que desplegar para este tipo de cuestiones nuevos cuerpos de seguridad que atiendan al problema de brindar seguridad a los ciudadanos desde una lógica policial y no desde una lógica militar. Y el Estado democráticamente discute su modelo de seguridad. Eso ha pasado en los últimos años. Se tiene que aceptar que ha sido un debate ante la nación, con diagnósticos expresados ante la opinión pública, posicionando a las fuerzas políticas en el Congreso en ese debate, sacando presupuestos que regulan esa actividad en materia de seguridad, etc. Estamos en un proceso de construcción institucional que es desigual. Tenemos un poder judicial muy adelantado, con una visión de autonomía e independencia que ya ha comprado la mayoría de los actores de poder y los grupos y los abogados y las academias, etcétera. A nivel federal. Pero no existe esa percepción con respecto a las justicias locales. Exactamente. Tenemos una pluralidad política en el Congreso a nivel federal que no está clara a nivel de regímenes estatales. Tenemos una autonomía en el poder que regula la competencia electoral a nivel federal que no está clara a nivel estatal. Entonces ves una desigualdad entre las condiciones de ejercicio del poder federal y las condiciones del ejercicio del poder estatal que nos obligan a discutir el federalismo en los próximos años. Y escuchar una propuesta sobre qué significa el federalismo y cuáles son las condiciones democráticas del ejercicio del poder que se le deben exigir a cualquiera que llegue y que lo ocupe. Respeto, independencia y poder judicial capaz de dirimir conflictos y de someter a los poderes políticos en el contexto de la Constitución y de las leyes. Pluralidad política que permite una representación adecuada de los diversos enfoques de vida pública y de debate público que hay en México, que es un México plural, cada vez más complejo, que exige representaciones genuinas. Un concepto de
distribución de los esfuerzos y de los sacrificios que sea equitativo y un control del gasto y de la manera de ejercer el poder con rendición de cuentas y transparencias y un desarrollo de las instituciones que permitan instituciones de gobierno que cumplan con sus deberes de una manera clara y eficaz sin que implique un autoritarismo capaz de suprimir todo tipo de libertad o de debate público. Si logramos, yo te digo así de claro, no van a decir que soy antifederalista, un IFE nacional, con avanzar en la consolidación de la independencia del Poder Judicial a nivel federal y estatal, lo que puede significar un Poder Judicial nacional, una política nacional de rendición y transparencia de cuentas que ponga a todos los gobernantes a someterse a criterios de contabilidad, de rendición en el gasto. Es increíble que siga habiendo gasto en efectivo en montos importantes, que no esté bancarizado, que no esté transparentado, que la adjudicación de contratos siga siendo una materia y un misterio para la mayor. Que haya reglas en el reparto de privilegios y autorizaciones que se construyan sobre bases imparciales, serias. Y la consolidación, en mi opinión, de órganos autónomos dentro de la administración, dentro del ejercicio del poder, que garanticen y blinden al Estado de las debilidades de la democracia representativa. La democracia representativa todo el tiempo está cometida por los órganos de poder fácticos, por los sujetos regulados, y necesitamos órganos autónomos que garanticen la transparencia, órganos autónomos que garanticen la transparencia y la equidad electoral, órganos autónomos que resuelvan las controversias, etc. Entonces, mucha democracia representativa y órganos autónomos susceptibles de imponer los criterios que la democracia representativa fija en la ley a los poderes en condiciones serias, bajo reglas claras, que permitan poner orden donde todavía hay mucho desorden. Coincido con el licenciado Batis que hay una desarticulación legislativa y que constantemente hay innovaciones y ocurrencias y todo eso, porque en el fondo la política no ha transitado de ese debate genérico y ambiguo al debate específico, y el derecho no se mide contra su vigencia. Virgilio, ¿cuál es, si tenemos un diagnóstico de nuestro Estado de Derecho que tiene algunos avances, en algunos casos tenemos algunas debilidades, qué se puede hacer, qué se debe de hacer hacia el futuro? Porque entiendo que una democracia no se puede construir sobre un Estado de Derecho nulo o muy debilitado. Yo creo que tenemos tres planos que podríamos analizar. El primer plano es el estado general de nuestro marco vigente, porque coincido con lo que dijo Bernardo y con lo que dijo Fernando. Ha habido producción de leyes no solamente desde el viejo Poder Ejecutivo, ahora en la pluralidad del Congreso. Incluso legisladores, en un afán de tener mayor legitimidad en el ejercicio de su encargo, van teniendo estrategias internas en el Congreso y van produciendo leyes que ni siquiera se conocen o tienen duplicidad. Ese podría ser un ejercicio interesante para darle mayor uniformidad al Estado de Derecho. Creo que ese es un plano, el plano de la producción de las leyes. El segundo plano sí pasa por lo que dice Fernando. Tenemos que revisar cuáles son los temas en donde nos interesa que haya mayor uniformidad nacional. Y aquí voy a tocar un tema espinoso, pero importante para la sociedad. En materia penal, tenemos, a mi juicio, muchas asimetrías en el tratamiento de los delitos del orden común y tenemos cruces insuficientemente explorados respecto de las faltas cometidas por la delincuencia organizada. En ese sentido, probablemente necesitemos parámetros comunes para poder dar mayor sentido de eficacia a nuestro sistema de justicia con independencia de quienes sean los jueces. Y el tercer plano es el plano de dividir con claridad los temas que interesan en todo el recorrido de lo que es seguridad y justicia. Tenemos en un primer momento las instituciones de la vigilancia y del cuidado. Ahí tenemos incluso tres planos. Tenemos el plano federal, tenemos el estatal y tenemos el municipal con sus respectivas policías. Tenemos el plano de la Procuración de Justicia, en donde tenemos dos planos, el federal y el estatal, también con sus policías. Y luego a nivel nacional, además de la policía federal que existe, además de la ministerial, tenemos la intervención de las Fuerzas Armadas. Entonces, tan solo ese es un primer tema, porque intuitivamente hablando, mínimo se antoja que hay un aspecto de coordinación a trabajar, mínimo. Pero luego tenemos otros planos.
el plano de lo que es la impartición de justicia. A mi juicio, en este terreno ha habido avances incluso en las entidades federativas. Está la exploración del sistema acusatorio y de los juicios orales como un intento de tener agilización de los propios sistemas. Tenemos el desarrollo de las carreras judiciales en varias entidades federativas. No es simétrico, pero por lo menos tenemos eso. Y tenemos un tercer terreno, que es el terreno social. El terreno de la readaptación social es un tema muy importante en términos de justicia. ¿Qué sucede con el procesado? También tenemos sistemas de los grandes penales, los penales federales, y también tenemos los penales a nivel local y bueno, incluso los que se tratan para faltas administrativas a nivel municipal. Esta parte también requiere atención. Hoy están los primeros esfuerzos. Los esfuerzos, por ejemplo, muy importantes, impulsados por movimientos sociales de atención a víctimas. Pero apenas es un primer disparo. Lo único que quiero ilustrar es que es una agenda compleja, una agenda integral y una agenda que tiene 4 planos diferentes, pero que deben ser atendidos para poder hablar de un Estado de Derecho óptimo y de sistema de justicia y seguridad. Ana Laura, ¿requerimos de un nuevo modelo de tipo penal? Necesitamos resolver los problemas de la justicia penal, que ese es como... A mí me gustaría retomar una idea central que creo que es para el diagnóstico. Creo que hay 2 formas de entender el problema de la justicia, desde la oferta o desde la demanda. Si yo tuviera que hacer un diseño sobre qué tendríamos que priorizar en el Estado de Derecho, empezaría a tratar de detectar cuáles son las razones por las que la sociedad se pelea, cuáles son los conflictos que tienden a convertirse violentos, cuál es el tipo de atención y la capacidad que tienen los órganos jurisdiccionales de cachar esas bolas, o el Ministerio Público, o cualquiera de las instituciones diseñadas para pacificar conflictos. Tengo la impresión, y eso es para retomar lo del penal, tengo la impresión que en el viejo régimen la forma de pacificar conflictos, el PRI fue muy exitoso en detectarlos y pacificarlos en términos políticos. Y esa era quizá una de las funciones más importantes de ser gobernador, de que no hubiera una matanza, que hubiera orden, más o menos, en el lugar donde se ejercía el poder, ¿no? Y cuando se acaba la idea de partido hegemónico, lo único que nos queda voltear a ver son las instituciones que puedan pacificar y detectar estos conflictos, pero creo que nunca nos hemos dado cuenta cuáles son, de qué se pelea la sociedad, cuáles podrían llegar a un tribunal, cómo se tendrían que pacificar, cuáles se tornan violentos, cómo podríamos canalizar un tipo... Y esa es una encuesta que se llama sobre demandas de justicia insatisfecha, y creo que debería ser el primer modelo. Y después de ahí tendríamos que pensar qué de eso tendría que ser de la jurisdicción penal. O sea, a mí me parece, y ahí me ha convencido Fernando, que para pensar seriamente en el modelo acusatorio, tenemos que empezar por depurar lo que propiamente debería de ser de la jurisdicción penal y asegurarnos que la jurisdicción penal no se usa para pacificar conflictos entre privados. Hoy en día, o sea, un problema de que no te cumplieron el contrato, rápidamente buscas al abogado penalista para convertirlo en penal. Cuando es un problema de la jurisdicción civil, ¿por qué haces eso? Porque la jurisdicción civil se tarda 4 años. Y la jurisdicción penal te da la capacidad de presionar para llegar a un acuerdo más rápido. Si nosotros empezaríamos a detectar estos problemas, posiblemente diseñaríamos de forma distinta la jurisdicción civil, diseñaríamos de forma distinta la jurisdicción penal y podríamos empezar a entender para qué queremos los tribunales, qué servicio tendrían que poner. Y de nuevo, ahí sí estoy con Fernando, me parece que el tiempo que nos tomaría para que los poderes judiciales locales tuvieran la dosis de independencia que se necesita, quizás es demasiado. Quizá tendríamos que empezar a pensar en federalizar algunas materias. Y porque sí, hablando con muchos litigantes, tengo la impresión que confían en la jurisdicción federal y que la jurisdicción local están esperando que el litigio acabe para llegar al amparo. Bueno, eso es carísimo en términos de Estado de Derecho, en términos de sociedad. 3 instancias, ¿quién las puede sufragar? Entonces, volviendo a la idea, yo creo que lo que nos hace falta, que era un poco mi primera intervención, es un gran trazo de dónde están los problemas, cuáles son los conflictos, para qué sirven y para qué no sirven, y una ruta crítica
de cómo resolverlos en la forma más razonablemente posible y menos costosa. Maestro Batis, tenemos un Estado de Derecho con sus asegúnes, ya hemos analizado en esta mesa, pero usted nos decía que hay que atacar también las causas, y si me permite quisiera agregar algo. ¿Qué no también parte de nuestra debilidad es la implementación de la ley, la ejecución de la ley, lo que conocen los sajones como el law enforcement? Me parece que hay en este punto varias cosas que tendríamos que precisar. En primer lugar, que la desconfianza a que ya se refirió Fernando de la ciudadanía con las formas de legislar y con las leyes y las instituciones proviene de dos puntos. En primer lugar, de que hemos estado escuchando por décadas y décadas que hay una receta definitiva, que con esa sí vamos a poner orden en todo y que hay que diseñar y que hay que poner en la agenda, y se usan esos términos, y me ha tocado ver 2, 3, 5 reformas que inclusive se presentan ante la opinión pública como fundamentales, porque si no México se va para atrás, se hace fuera de la competencia, no se hace competitivo, y entonces tenemos que sacar adelante esa ley. Y estamos otra vez en lo mismo. Hay que reformar todo para empezar de cero. Yo creo que no. Tenemos que, primero, crear la confianza en las instituciones a partir de la aplicación de las leyes que están vigentes. Y pongo un ejemplo. La reforma de 2008, que Virgilio ya mencionó como un avance en materia de derechos humanos, también fue, yo la llamaba así, la reforma policíaca, fue la de poner a las policías al frente de la investigación, la de abrir las puertas para los arraigos, el espionaje, las detenciones, los cateos. Entonces hemos estado siempre en esta ambivalencia. Si vamos a reformar esto, no va a bastar que cambiemos las leyes o que le busquemos nuevos nombres o que copiemos del extranjero. Por ejemplo, los juicios orales. No tengo nada, yo creo que no me iría tan mal como abogado en un tribunal de juicios orales, pero me parece una copia que estamos repitiendo 100 años después, ¿no? Porque en México hubo jurados populares en juicios orales. Claro. O que estamos entrando del sistema inquisitorial al sistema acusatorio. Pues la verdad es que tenemos hace mucho un sistema acusatorio. No funciona porque funcionan mal los jueces que no están ahí presentes, los secretarios, el cúmulo de trabajo, la falta de presupuesto. En eso se ha avanzado, especialmente en el Poder Judicial Federal. Tendríamos que avanzar en lo demás, pero no es, yo creo, es mi opinión, el crear todo un sistema nuevo de leyes. Tenemos estas, decía un jurista de primer nivel que ustedes conocen seguramente, recuerdan, don Rafael Preciado Hernández, dice, antes de reformar las estructuras vamos a ver si funcionan estas. Lo que pasa es que estas no están funcionando, porque no, se ordena que el juez esté presente en las audiencias, la inmediatez, que se ha dicho como una gran novedad. Bueno, pues ya está en la ley, el juez debe estar presente en las audiencias, en los careos, en el desahogo de las pruebas. No está por muchas razones, algunas personales y otras de la estructura. Eso es lo que hay que corregir. Pero si vamos a empezar cada 3 o cada 6 años a crear toda una nueva legislatura, nos vamos a tropezar con las mismas piedras. Que al final los que aplican las leyes son los que con la ley muy buena, regular o mala, echan a rodar las cosas. Muy bien, vamos a un corte y cuando regresemos vamos a preguntarle a nuestros invitados cuáles son algunas de las reformas que eventualmente podrían generar un cambio para tener un Estado de Derecho mucho más sólido, mucho más eficaz, un mejor Estado de Derecho que nos dé oportunidad de tener una mejor república. No se vaya, en un momento regresamos.
Fernando, estábamos diciendo que eventualmente se requieren de algunas reformas para mejorar el marco legal y con ello fortalecer el Estado de Derecho, pero ¿qué no también parte del problema se deriva de que no hay un buen cumplimiento de la norma? A ver, un día tendremos que hacer un estudio serio de por qué obedecemos y desobedecemos las leyes. Toda la teoría de juegos y los incentivos para obedecer o desobedecer la ley, que en México son contraproducentes todo el tiempo. Hay incentivos premiales para desobedecer la ley, hay incentivos premiales para obedecerla, hay incentivos negativos en uno y en otro sentido, y todo el mundo anda calculando siempre en qué margen de legalidad se mueve, todo el mundo. Ricos, pobres, violentos, pacíficos, no hay un contexto general de cumplimiento de la ley o no está consolidada una cultura de legalidad como fuera deseable en una sociedad moderna, una sociedad democrática, entre otras cosas por la desigualdad que existe, y esa desigualdad permea todo el sistema. Quien tiene mejores recursos se enfrenta mejor y las instituciones funcionan mejor para ellos. Quien tiene menos muchas veces se ve abandonado, se ve sometido a unas máquinas y unas burocracias terribles. Yo plantearía algunos presupuestos sobre los cuales se debe actuar. Uno, humildad estatal. Prohibimos demasiadas cosas cuyas prohibiciones no podemos sostener. Tenemos que hacer una racionalización de la capacidad del Estado de prohibir para hacer esas prohibiciones efectivas. Muchas reglas sin límites, sin cuerpo, sin vigencia, sin capacidad institucional para implementarlas. Eso genera muchas veces no solo un antídoto a la cultura de legalidad, sino una hipocresía, un cinismo social muy peligroso en términos de consolidación de instituciones. Entonces, una humildad estatal de decir, prohibamos aquellas prohibiciones que podemos sostener y las otras busquemos alternativas. Dos, terminar con la demagogia de la readaptación social. La cárcel no readapta, en casi ningún lugar del mundo se ha llegado. Y si partimos de esa durísima verdad, usar la cárcel para lo que sirve y buscar mecanismos alternativos que sí tengan mejores posibilidades de readaptación, de recomposición social, de reconstrucción de los acuerdos, de reconstrucción de la convivencia y que limiten los ciclos de violencia que se alimentan desde todas partes. Yo no he visto ninguna oferta política que, por ejemplo, atienda a todas las víctimas, a los familiares de las víctimas de los delitos, hayan sido señalados como delincuentes o no. Sobre todo deben estar orientados a los familiares de quienes han sido señalados como delincuentes para romper y aislar los ciclos de la violencia. Pero si regurgitamos la violencia del padre al hijo y al hermano y las familias se ven completamente conectadas al fenómeno de la violencia, pues todo el tiempo lo único que estamos es generando un crecimiento exponencial de la misma. Tenemos que aislar la violencia y lo primero que tenemos es proteger a los afectados. Yo estoy de acuerdo con Bernardo en el sentido que tenemos que atender a la delincuencia y a sus causas. El modelo de intervención de Ciudad Juárez es un modelo inteligente que, partiendo de la premisa que hay que dar seguridad, entiende que hay que hacer una intervención en materia de espacios públicos, de educación, de generar mecanismos de participación ciudadana. Algún día veía un policía que decía, es que ¿de dónde sacan ese idílico pasado donde teníamos que reconstruir las relaciones entre la policía y la ciudad? Si la policía ni existía, hombre, tenemos que entrar a construir esa relación. Y por cierto, hay que decirlo con todas sus palabras, el Distrito Federal ha tenido una posición de avanzada en términos de prevención del delito muy interesante y que hay que atender. Yo tengo la mejor percepción, por ejemplo, del exprocurador Miguel Mancera y creo que con diligencia y atingencia fue muy serio en su posición y a través, por ejemplo, de la tecnificación, del registro tecnificado de eventos criminales, de la posibilidad de perseguir los delitos y al mismo tiempo ahondar y acercar otras causas, se han logrado resultados positivos. Yo hoy como habitante de la ciudad me siento más seguro de lo que yo conozco amigos míos que viven en Guadalajara, en Monterrey, en Chihuahua, que viven con una zozobra distinta. Yo no digo que sea el país, pero en términos relativos, lo que se está haciendo ahí es bueno. ¿Y por qué no buscar replicar? ¿Cómo nutrirnos de las mejores experiencias? Y mira que yo creo que el modelo de justicia del Distrito Federal es bastante retrógrada en ciertas cosas, como por ejemplo en materia de libertad provisional. Que siguen un sistema preconstitucional del medio aritmético y todo que yo creo que no discrimina la prisión preventiva, sino sobre criterios como muy arbitrarios fijados en la ley numéricos, sino caso por caso, que a mí me parece más atendible. Y por último, yo diría, un mecanismo de homologación de estándares. Yo no creo en el Código Penal Nacional, porque hay diversidad de temperamentos culturales y éticos sociales en el país. Aquí
La usos y tendencia a la costumbres. izquierda ha ido abriendo, por ejemplo, espacios de legalización de ciertas actividades que en lugares más conservadores no existen. Pongo, por ejemplo, el aborto. La sensibilidad distinta que existe en el país genera puntos y equilibrios a nivel regional que no se pueden uniformar nacionalmente. Sería complicadísimo. Lo que sí podemos nacionalizar es un código de procedimientos penales que regule la justicia oral y que genere prácticas estandarizadas en términos de autorizaciones estatales y protección de libertades que deben ser idénticas para todos los mexicanos. Eso sí se puede nacionalizar. Y puedes tener códigos estatales, procuradores estatales y llegar a un sistema de procedimientos. Un código nacional podría implicar darle forma y legalidad a las colaboraciones que deben existir entre las diversas instancias que intervienen en el procesamiento de las investigaciones, etc. Por último, el dato de impunidad que se registra, lo difícil que es de evaluar. Yo nunca he creído mucho en las cifras del 95.5 porque tienen una secuencia procesal. Muchas veces los que detienen son multidelincuentes y con uno puedes abatir un porcentaje que queda fuera de los registros porque sigue siendo, gracias a Dios, una minoría agresiva la que amedrenta, impacta y atosiga a una mayoría pacífica. Y en la medida en que vas neutralizando esa minoría, pero eso registrarlo, que en cada cuenta frente a cada delincuente le cobren todas las facturas que debe es muy difícil. Pero con que se vaya anulando su capacidad de daño y se le aísle, poniéndolo en la cárcel si es el único medio de contención, o buscando alternativas a la cárcel que sí tiendan a generar una reconstrucción social, una reconstrucción del acuerdo roto por el acto agresivo, pues podemos lograr. Yo hoy creo que hemos avanzado mucho en la formación de instituciones, pero que no estamos pudiendo aislar y abatir los ciclos de violencia porque seguimos generando políticas de mucha testosterona y de poca serenidad. Y al final tenemos que partir regreso de verdades claras y dolorosas. Sostener aquellas provisiones que se pueden sostener, generar estándares nacionales en términos de protección de libertades, asumir que la cárcel no readapta y debe tener un uso excepcional como medida de Estado y buscar otros mecanismos menos violentos de reconstrucción del tejido social y del orden quebrantado que tiendan a dirimir las controversias y verlas venir. Verlas venir. La práctica de la mediación, la práctica de ver cómo se va gestando la conflictividad y atacarla a tiempo mediante la construcción de espacios de diálogo y comunicación entre los conflictos puede rehacer las cadenas de solidaridad sobre las que tenemos que romper la maldita inequidad que sigue existiendo en este país. Desigualdad social. Maestro Batis, Yo quiero decir algo con respecto a la impunidad. por favor. Sí, es que el tema de impunidad, por lo que he visto, es un tema que en cualquier parte del mundo existe una tasa de impunidad altísima. La probabilidad de que una denuncia termine en un juicio y una sentencia condenatoria en Chile es del 10%, en Nueva York 12%, en el DF es 10%. O sea, creo que una de las primeras cosas que tenemos que dejarle de colgar al sistema penal son cosas que no va a poder resolver. Claro. El sistema penal no va a resolver la tasa de impunidad. Tampoco el sistema penal reduce los índices delictivos. El sistema penal, en mi opinión, construye autoridad, construye la autoridad del Estado. Y por eso no solo importa que te juzguen o te atrapen, no importa solamente el resultado, importa mucho cómo lo hace. Porque en ese proceso el Estado se juega un mensaje a la colectividad diciéndole de qué estoy hecho. Y yo estoy hecho de ley, yo estoy hecho de razones, yo estoy hecho de pruebas. No estoy hecho de arbitrariedades, de cochupos, de la agencia del Ministerio Público toda coludida. Eso merma la capacidad de nuestro sistema de procuración para construir lo único que sí puede, que es hay un Estado que está a cargo. Aunque en la práctica la mayoría de los delitos queden impunes. E importa mucho cuáles. O sea, Claro. 2% de la delincuencia que se denuncia en el Distrito Federal es homicidio. Esos son muy importantes que no queden impunes. Pero robo a transeúnte, la única forma en la que un robo a transeúnte no quede impune es que lo agarra el policía en flagrancia, punto. Daría la impresión que en la comparación con Chile o Nueva York sería una percepción, sería también la línea de la confianza, ¿no? Es que eso es confianza. Confianza son tus argumentos. Cuando habla el fiscal y empieza a decir yo acuso y pruebo y argumento y aquí están mis razones, eso es lo que va generando confianza.
Y cuando ves un juez que ejerce su autoridad y que y ves una audiencia, un recinto donde dices, híjoles, aquí está el Estado. Porque también hay lo que tenemos porque ahora también hay no ayuda a estadística eso, muy digamos. importante que nos dice que muchos delitos no son denunciados. O sea, hablamos de los denunciados, pero ¿y qué tal de los no denunciados? Y en Y yo creo todas que ahí partes. va a ser mucho mayor el nivel de las denuncias en sistemas jurídicos, maestro Batis, en donde hay confianza. Sí, yo creo que se dijo muy bien aquí que la estadística que se repite ya sin consultar y sin analizar si estaba correcta, de que un porcentaje mínimo de los delitos que se cometen llegan a ser sentenciados, se deriva de muchas circunstancias. Una de ellas es también que se usa la agencia del Ministerio Público, ya lo dijo la doctora, Para dirimir problemas privados. para dirimir problemas civiles, familiares, laborales, De los conflictos novios. personales, de todo. Alguna vez siendo yo procurador, me invita a la barra de abogados y me reclama que hay corrupción en la agencia del Ministerio Público. Dije, bueno, por cada agente del Ministerio Público corrupto, pues enfrente cuando menos hay 2 litigantes que quieren corromperlo, ¿no? Porque se usa el Ministerio Público y el juzgado para agencia de cobranza, ¿no? Ya lo decían aquí. Eso hay que terminar con ellos. Segundo dato que nos da estadísticas imprecisas cuando menos. Acá hay que atenderlas porque son las que tenemos, pero el número de denuncias que se desechan es muy grande porque no se denuncian solo los delitos. Pero por otro lado, hay muchos delitos que no se denuncian. Por ejemplo, esos asaltos en el taxi o ciertas violaciones, no se denuncian por pena, porque se consideran inútiles, porque se va a perder el tiempo. Entonces, las bases para la estadística son imprecisas. Y volviendo al tema central, los delitos hay que perseguirlos cuando ya se cometieron, pero también hay que ver, y eso creo que es el fondo de todo, por qué se llega a cometer un delito. A veces es por cuestiones singulares, personales, pero también porque hay un caldo de cultivo, porque hay desigualdad, falta de oportunidades, pobreza. ¿Cómo le exigimos a un muchacho que sale de la adolescencia y entra a la juventud, al que la sociedad no le ofrece nada, ni trabajo, ni escuela, ni opciones, y le exige en cambio cumplir reglas muy estrictas de la convivencia? Pues él no las acepta, se va a rebelar. Entonces, si no combatimos las causas de la delincuencia, no vamos a resolver el problema. Por más buenos tribunales y juicios orales y salas que se parezcan a la de la ley y el orden de los programas que vemos en la televisión, por más bonito que pongamos el esquema, pues vamos a repetir mi tesis las es cosas. que no es disyuntivo, ¿no, Bernardo? Son cosas que se tienen que hacer de manera simultánea. Se tienen que hacer Es simultáneas. un falso debate que diga, hay que atender las Pero causas sí. y no hay que punir. O hay que punir y no atender las por causas. supuesto. Yo creo que son ejercicios Yo digo, simultáneos. hay que perseguir al delincuente cuando comete un delito. Pero también hay que darnos Claro. cuenta de que no va a bastar reformas y cambios. Completamente. El juicio oral en Chihuahua, Claro. el primero que fue famoso, pues falló y liberó a un asesino, ¿no? Un homicidio. Entonces no es el mecanismo, sino el ambiente, el concepto de vivir el derecho, ¿no? de que la gente se convenza de que hay que cumplir con las normas jurídicas, ¿no? Cultura de la legalidad. Cultura de la legalidad y también romper con la injusticia tan grande, donde tenemos el hombre más rico del mundo y 60 millones de pobres, ¿no? Una tremenda desigualdad. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a preguntarle a nuestros invitados cuáles serían algunas de estas reformas que nos podrían ayudar a tener eventualmente un Estado de Derecho, que nos den todas estas ganancias y privilegios que una república aspira para tener ciudadanos seguros y confiados en su sistema de justicia. Regresamos.
Virgilio, estamos platicando que dentro de los múltiples factores que se han encontrado, eventualmente habrían reformas que podrían ayudar a mejorar el estado de las cosas para tener un mejor sistema legal y eventualmente un estado de derecho más robustecido. ¿En qué reformas estarías pensando tú? Sí, antes de abordar el tema de las reformas, sí quiero tocar el tema de la estadística. Puedo coincidir en que es engañosa, es muy genérica, pero sí refleja una sensación. No podemos negar que hay una sensación social de impunidad, de injusticia y sensación de que existen conflictos. Esas tres razones son las que han propiciado que la estadística se venga usando desde hace cuando menos 16 años. Recuerdo que desde el gobierno del presidente Zedillo comenzó a utilizarse de manera sistemática y se sigue utilizando en la actualidad. Mucho también tiene que ver con el asunto estratégico de decir qué es lo federal y qué es el asunto local. También pasa por ahí la agenda política discursiva en relación con este tema. Ahora, en relación con las reformas, diría yo que primero hay dos planos de reflexión. La cuestión integral para mí sí es importante, la integralidad y simultaneidad, porque no se puede ir a distintas velocidades en los distintos temas. Y hay distintas estrategias. Una estrategia es la estrategia que tiene que ver con los cambios a las leyes. A mi juicio, la parte fundamentalmente penal, la que está en el marco constitucional, entre los artículos 14 al 21, 22, esa parte, siempre es una parte que se está revisando constantemente de acuerdo a las dinámicas específicas y a las concepciones de justicia que se vayan teniendo. Eso va a ser inevitable, a mi juicio, en la próxima agenda por venir. Segundo, yo coincido con Fernando, la parte procesal penal es importante de explorar en términos de uniformidad. ¿Por qué? Porque es el punto culminante de los esfuerzos de justicia o de procuración que se puedan hacer en toda la República. Por lo tanto, esa es una segunda situación. Y una tercera, la parte estratégica, inmediata, de la coordinación en materia de seguridad, porque es la primera sensación que nos llevamos como ciudadanos. Con independencia de cómo esté el Estado de Derecho y las reglas, que creo que en esta mesa hemos podido escuchar posturas muy interesantes y profundas alrededor del tema, también la parte estratégica de la coordinación y de quienes van a intervenir en las situaciones de inseguridad es una agenda ineludible, inmediata por venir, porque evidentemente las situaciones de violencia que hemos vivido, particularmente en los últimos 3 o 4 años, nos sigue teniendo asustados. Y eso, más allá de una situación legal, tiene que ver con una situación estratégica de planteamiento de la política concreta. Sí. Estos temas que hemos identificado, Fernando, impunidad con sus parámetros, corrupción, inseguridad, violencia, pueden ser eventualmente declinadas las estadísticas para tener una sociedad que tenga más confianza, como decían a Laura hace un momento, en su sistema de justicia. Podemos tener mejores condiciones para tener una sociedad política con instituciones jurisdiccionales y ministeriales de procuración de justicia que nos den una posibilidad de sentirnos con mayor paz. Estoy pensando un poco en el caso colombiano. Sí, mira, hay instituciones que requieren una mayor urgencia de reforma que otras. El Ministerio Público es claro. Sin embargo, si un día somos justos, tendremos que pensar que buena parte del prestigio del Poder Judicial Federal se ha construido sobre el desprestigio del Ministerio Público. Este debate entre el Ministerio Público... ¿Por qué? Bueno, se genera una tensión y es muy fácil transmitir las ineficacias al Ministerio Público y al Poder Judicial poder quedarse con las eficacias, y depende cómo tú vayas procesando la gestión del conflicto en todo el tramo, ¿no? Entonces, si se atoran las cosas en el Ministerio Público lleva menos depurado el Poder Judicial y el Poder Judicial lo controla. Okay. Entonces, la atención se centra en el Ministerio Público. Ahora se trata de repartir las tensiones con la policía, que es lo que hablaba Bernardo sobre la policificación de la seguridad ¿no? O esta idea de la policía investigadora, etc. Al final, tenemos que buscar un equilibrio, digamos, de gasto, de desgaste, de ejercicio institucional más equilibrado. Lo que más tenemos que cuidar son los jueces porque son la última frontera de nuestro sistema.
Okay. Y tienen que estar por encima de los conflictos, tienen que tener la capacidad de controlar la autoridad para que no se exacerben los abusos y las violaciones a los derechos humanos, y tienen esa misión que es muy importante. Y solo los puede resguardar un sistema que los vea como la frontera de nuestro sistema constitucional, como lo son hoy. Entonces, pero tenemos que repensar todas las cosas. Yo creo que tenemos que trabajar sobre los incentivos del cumplimiento de la ley. Tenemos que trabajar sobre los incentivos negativos y regresos, solo prohibir aquellas prohibiciones que podamos implementar y recuperar los incentivos positivos de prestigio, de cooperación, de colaboración, de casos ejemplares de gente que a través del cumplimiento de la ley mejora la sociedad en la que vive. Hay espacios de libertad y de solidaridad en México y ejemplos y vidas y procesos maravillosos. Esta iniciativa México, que uno les puede gustar o no, pero te hablan de la multiplicación de espacios de solidaridad para tratar de resolucionar problemas comunes. Hay mucha energía positiva en este país que queda soterrada por lo más escandaloso y lo más doloroso de la violencia y la pobreza. Y tenemos que encontrar, tarde que temprano, que la vida es compleja, que es multifacética, que es un mosaico de intensidades y relaciones, y asumir que la realidad es así. Uno de los problemas para fortalecer un Estado de Derecho es una sociedad urgida de una certidumbre que qué tan posible es, hombre. Hay procesos para conducir la solución de conflictos, procesos para lograr la paz, procesos para fortalecer el principio de la autoridad, pero hoy por hoy tenemos que reconocer que en la vida hay un grado de incertidumbre que la hace posible, que la hace vital, que nos ve para adelante, y que las viejas certidumbres sobre las que se esclavizó el alma de la nación deben quedar derogadas para siempre. Reconstruir el principio de autoridad y de Estado de Derecho de México no puede ser sobre la base de sofocar la solidaridad, los ejercicios de cooperación y colaboración que existe en la sociedad y los espacios de libertad que hemos conquistado. Trabajemos todos hacia allá, yo estoy cierto. Demos o dotemos de mayor eficacia a las instituciones, generemos competencias asumibles, transparentemos los procesos, utilicemos los medios de un Estado democrático para reprimir con inteligencia y sin demagogia, y podemos caminar hacia mejores lugares. Pero llegar y decir una sociedad hiperregulada, opresiva, sorda, acostumbrada a una certidumbre esclavizante, esa tiene que quedar descartada. Solo buscar aquellas instituciones que abatan los dolores y las opresiones más angustiantes en nuestro sistema. La miseria, la enfermedad, la ignorancia, y para eso tenemos que tener soluciones, y la multiplicación de oportunidades que generan una movilidad social que está urgente. La erradicación de la pobreza por la vía de la multiplicación de las oportunidades, de los empleos, etc. Yo siempre he dicho que el derecho humano más importante en términos de dignidad es el derecho a un empleo que te dé cierta autonomía para definir desde cierta suficiencia económica tu proyecto educativo, tu proyecto de vida, etcétera, y eso solo se logra el ingreso. Y en una sociedad moderna el ingreso tiene que venir a través de una posición productiva que te haga útil a ti, a tu familia y a los demás. Y encontrar ese esquema y encontrar ese sistema social y económico urge, y se debe construir sobre un andamiaje donde los incentivos para cumplir leyes razonables de convivencia estén bien situados, positivos y negativos. Ana Laura, hay un tema que parecería que no se ha tocado el día de hoy, que me parece fundamental, que nos lo deja ver Fernando. Crear comunidad, crear ciudadanía. ¿Qué tan importante para nuestro Estado de Derecho? Sí, no hay ningún Estado de Derecho que no se funde en ciudadanos, ¿no? Y ciudadanos significa un conjunto de individuos con capacidad de ejercer sus derechos y de demandar sus obligaciones, digamos. Esa capacidad de no soy una víctima aquí desvalida, ¿no? Sino que tengo un conjunto de instrumentos que me permiten demandar mis derechos, el cumplimiento de mis derechos y hacerme cargo de las demandas sobre mis obligaciones. Eso me parece básico. Y por eso creo que, y si yo pensaría en una política número uno o un tema central que yo enumeraría entre los 4 más importantes para construir un Estado de Derecho, son políticas de acceso. Es interesante porque en términos comparados, en todas las reformas judiciales que se han hecho en México, el tema de acceso nunca ha sido atendido como tal. O sea, nunca hemos hablado directamente de cómo le vamos a hacer, por ejemplo, con esta reforma tan importante en derechos humanos, no la de 2008, la del 2010, con toda esta cosa de la eficacia de los tratados, ¿cómo le vamos a hacer para que todos puedan acceder a esos derechos?
¿Qué estructuras tienen que tener las organizaciones civiles? ¿Cómo podemos ampliar, ¿no?, el ámbito protector de las defensorías públicas? ¿Cómo podemos lograr poner orden en la profesión legal, que está llena de abusos y de negligencias y de abogados y de simulaciones? No es fácil encontrar un abogado honesto, o sea, es muy probable que si tú estás en el escalón más vulnerable de la población no encuentres ese servicio legal, ¿no? Entonces, creo que algo que incluso ayudaría a pensar que vale la pena cumplir las normas es una experiencia en tribunales que te haga sentir que más o menos esto funciona y que tienes forma de encontrar una respuesta razonable a tus demandas de justicia legal, digamos, no a tus demandas de empleo o de otras cosas, pero tu demanda de justicia más básica. Me quitaron mi patrimonio, yo tengo un juicio que suena razonable, y eso no se va a lograr, o sea, por más, si no le metemos mucho más dinero y mucho más cabeza al tema de acceso a la justicia, y no he visto que ese tema esté en la agenda pública. O sea, he visto muchas reformas que podrían facilitar temas de acceso, pero que al final no hay dinero en las defensorías públicas, no hay una cosa de regularizar a la profesión legal, de obligarle a tener ciertos estándares de sanciones, no solamente penales, porque sí las hay, pero de sanciones gremiales claro. y de retiro de la cédula y de alguna cosa de reputación sobre Ahora, cosas que hacen... Hay un efecto expansivo en las reformas de la ley de amparo con acciones colectivas y amparo de interés difuso y todo. A través de ahí se puede democratizar mucho la tutela de derechos porque da espacios a que las organizaciones no gubernamentales encaucen judicialmente demandas que tiendan a una interpretación más razonable y protector de las normas. Facilitar el acceso a la declaración inconstitucional de leyes opresivas es una manera de democratizar la protección de los derechos humanos. El generar acciones colectivas que tiendan a que los poderes económicos cumplan con su responsabilidad social en términos de producto, calidad, justicia, transparencia de la información, asimetría, todo eso. Eso es una revolución, Fernando. Eso es importantísimo porque hay un efecto multiplicador muy importante en lo que se está intentando. Yo estoy de y con ello un efecto democratizador muy importante. Lo que pasa es que está en ciernes y tiene que arrancar. Y creo que Ana Laura y yo hemos discutido mucho generar espacios de litigio estratégico en donde las organizaciones no gubernamentales encuentren el encauzamiento y nuevas herramientas para cumplir con su función de órganos intermedios que puedan encontrar espacio para la solución de las causas que defienden. Y esto en el tiempo se va a multiplicar. Estamos en México, 30 años después, en la época de las asociaciones de las libertades civiles, de las asociaciones de protecciones al consumidor, y hoy hay vehículos para que se desplieguen y vehículos para que generen resultados concretos. Y la importancia de tener una comunidad más o menos organizada para la defensa de estos derechos. Yo creo que ya hay los espacios para que eso se pueda articular. Va a tomar tiempo. Bernardo, el derecho que nos tocó conocer a nosotros hace años está profundamente transformado y las experiencias judiciales que vamos a conocer con estos nuevos instrumentos van a definir a las siguientes generaciones en términos de justicia legal. Tengo que cerrar, Ana Laura. ¿Eres optimista con relación al futuro del Estado de Derecho o la justicia en México? Yo sí, absolutamente. O sea, siento que es una asignatura en la que estamos discutiendo. Y no es un tema que está en la periferia, no es un tema que podemos seguir, ¿no? Y creo, como dice Fernando, se han abierto estos espacios. Y yo creo que tenemos que trabajar por usarlos y porque den todos los frutos que tendrían que dar estos espacios. Yo sí soy optimista, la verdad. Maestro Batis, ¿optimista con el futuro de la justicia, la seguridad y el Estado de Derecho en México? Desde luego que tarde o temprano vamos a encontrar caminos para resolver problemas que se han arraigado mucho y por supuesto la legislación y la buena aplicación de esa legislación en la práctica, en la vida cotidiana, van a ser el remedio, ¿no? No creo que baste modificar leyes, voy a insistir en eso, ni copiarlas de otros lados. Tenemos nuestra propia tradición legal. Habrá que ver que no sean las leyes el resultado de las negociaciones, que yo te cedo en esto y tú me cedes en esto otro, y a cambio de que tú me apruebes esta ley, yo te acepto no unirme en tal alianza política. Cuando se supere eso y los legisladores legislen en bien de
de la colectividad y no de sus intereses ni partidistas, ni del Estado del que provienen, ni del sector económico, sino que legislen en bien de la colectividad, vamos a ir avanzando. Muy bien, Fernando Gómez Montt, ¿optimista? No, bueno, sí, después del ouch que me mandó Bernardo, pues lo recibo con... A ver, Moderado. yo no niego que en términos moderado y amistoso, Sí. yo no niego, la política es transacción, hombre. Negarnos eso, porque si el interés general es la articulación inteligente de los intereses sobre los cuales se construye, que la mayoría son legítimos, pues hay toda una transacción en la construcción de esa articulación. Yo no conozco a nadie que se suba al pedestal de la justicia y desde ahí observe, porque todos tenemos cegueras de taller, problemas de perspectiva y de tendencias, y se busca en la ponderación democrática llegar a una visión que abarque lo más posible a todos. La verdad es que esa visión casi siempre solo la tiene el Poder Judicial con el reposo que significa el estudio de los casos. Y bueno, si debemos llegar ahí, difícilmente yo creo que vamos a poder abandonar, porque en ninguna parte del mundo se ha podido abandonar, cierta lógica transaccional en la confección de leyes. Es parte de la No, creación es de una parte norma. del proceso de la democracia representativa. Lo Y que deliberativa. y deliberativa. Lo que podemos formar son organismos autónomos que por encima de esas transacciones hagan valer principios de equidad, de seriedad y de equilibrio que abatan los privilegios que siguen ofendiendo este país. Perdón, nada más recordar que el legislador es representante de la nación, Así es. y por tanto, pues lo que se negocie y se hagan transacciones con una visión distinta, yo creo que tenemos que superarlo y dejarlo atrás. Pues ¿cómo? Muy bien. ¿Cómo le hacemos? Tú dime y yo me pongo atento. Bueno, pues Yo no lo he visto nunca en México. siendo representantes de la nación y no de su partido, ni de su sector, ni de su clase social. Hijo, es mucho pedirle a alguien dejar de ser No, quien pues, es. Pensando en el mejor estilo nación clásico son los rusoniano, en el interés general. Virgilio Andrade, ¿eres optimista con relación al futuro del Estado de Derecho, la justicia y la seguridad en México? Sí, porque hemos visto avances, la reforma de 94, incluso la reforma de 2008, la reforma de 2011 en derechos humanos. Sin embargo, hay que reconocer que tenemos profundas asimetrías en el plano cultural, en el plano de la organización comunitaria y también en el plano de los propios sistemas jurídicos. Y dichas asimetrías harán que vayamos más despacio de lo que queramos, casi inevitablemente. Muchas gracias a nuestros invitados por compartirnos su tiempo, experiencia y conocimiento de estos temas. Esperemos que sus ideas, reflexiones puedan contribuir a mejorar el estado de las cosas. Y a nuestro auditorio de Canal 22 también, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en el correo que aparece en pantalla, así como a través de Twitter y Facebook. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces.